habitar el pensamiento. Nicolás Iglesias es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de la República. Como tal, ha desarrollado varios estudios y documentales sobre el vínculo de las religiones con lo político. Ha dirigido la serie documental Fe en la Resistencia, cuyo objetivo fue desacralizar a la religión como agente netamente conservador, y ha participado en documentales internacionales como Apocalipsis en los Trópicos, donde se detalla cómo el bolsonarismo y su vínculo religioso llevó a la negación de una pandemia y al uso de la espiritualidad como canal de adoctrinamiento político. Y con esta base te preguntamos, Nicolás, ¿realmente la espiritualidad se ha convertido en un canal, en una vía para el adoctrinamiento político? Bueno, sí, tremenda. Suavecita la pregunta. Una pregunta así como de tesis filosófica. Sin Este, anestesia. no, sin duda que como en estos dos documentales que planteaban, ¿no? Fe en la Resistencia, todo el trabajo de ver el rol de las iglesias, las religiones, la espiritualidad, y ahí podríamos incluso hasta diferenciar religión institucional de espiritualidad, pero las diferentes expresiones de lo religioso resistiendo a las dictaduras, siendo elementos de liberación, de apoyo a la democracia, de solidaridad con los perseguidos. Y esas formas de espiritualidad y religiosidad siguen existiendo, existen en Latinoamérica, existen en otras partes del mundo. Se pueden llamar teología de la liberación, se pueden llamar teologías por la igualdad racial, por teologías feministas por la equidad. O sea, hay muchas formas de entender a Dios, la espiritualidad y la religión, que es liberadora y que es por la justicia y el bien común, por decirlo así. Pero lo que se ha vuelto más usual, conocido, famoso o viral, porque justamente tiene que ver también con las comunicaciones, con las redes sociales y con el ascenso de la extrema derecha, es que vemos que en boca de casi todos los candidatos que han ganado elecciones en Latinoamérica en estos últimos años y en Estados Unidos y incluso en Europa, la cuestión de la religión y la espiritualidad y el uso político de la religión ha estado en casi la agenda de todos, y de Trump para abajo, Aspriel ahora en Colombia, Kast en Chile, sí, clarísimamente en las formas de política de Milei y en sus, justamente en la sacralización de la política, o sea, algo que debería estar separado de que es de Dios y que es del César, decía en la Biblia. Viejo asunto. Viejo asunto, que ya Frugoni discutía acá. O sea, que lo que es de Dios y que es del César, que es del pueblo, que es del Lagos, que es del clero, que es del mundo de lo laico, que es del mundo de la religión. Esto es una gran discusión, pero claramente en Brasil, y por eso el documental con Petra Costa, esta cineasta brasileña con la que tuve la alegría de trabajar estos últimos 4 años, el documental de Apocalipsis en los Trópicos muestra que el bolsonarismo quizás ha sido en nuestro barrio, en nuestra región, lo que más ha impactado en el vínculo de formas conservadoras de la derecha cristiana, pentecostal, neopentecostal y también sectores del catolicismo, en legitimar una agenda política, moral, conservadora o neoconservadora, en muchos ámbitos. O sea que espiritualidad y política, o religión y política, tienen muchas vueltas. No tenemos que caer en la simplificación que solo es un vínculo con la derecha o la extrema derecha, que es quizá lo más visible. Pero siempre ha sido un vínculo complejo, porque la religión siempre tiene una dimensión de poder y por eso construye poder. No solo en el vínculo con los partidos políticos, sino que la religiosidad y la espiritualidad construye poder desde la organización propia de que un grupo de gente que se reúne y hace algo junta. Entonces, tampoco uno puede ver a la religión sin una capacidad de agencia de transformación. Aséptica. Claro, porque incluso hasta como si un cura predica en latín o predica en lenguaje del pueblo, o si los bancos están en una ronda, o el cura o el pastor da la misa o el culto de espaldas y mira a la gente, todo dice algo de Hay lo un político. mensaje muy... Si en una iglesia pueden predicar mujeres o personas de la diversidad sexual, o esas personas están excluidas de ingresar al lugar sagrado, ya eso es una construcción política. Entonces, toda práctica religiosa, incluso la que parece muy religiosa o teológica, tiene una implicancia en lo político. Claro, la más formal, decís vos. Claro, no solo es el vínculo del partido político, no solo es la bancada evangélica que hace un acuerdo con tal partido, no es solo Bolsonaro y la bancada de la Biblia, la bala y el buey
que Sí, eso sin duda fue muy importante. te Y iba a hacer ese comentario, pero ¿no? no solo es el frente político en el Parlamento, que quizás es donde a los uruguayos obviamente decía, ay, se metió Dios en el Parlamento. Eso es sin duda importante porque problema, podríamos decir que esas incursiones de la política, de la religión a lo partidario, puede afectar la democracia, vamos a decir, porque tenemos iglesias haciendo lobby político directamente en el Parlamento. Esa es la forma como más clara, más material. Pero después hay otras formas de lo político que suceden y la religión actúa en los barrios y en la vida cotidiana de la gente. Algunos ejemplos que los que queríamos conversar contigo tienen que ver con la Derecha Fest, esta organización que ocurre en el Río de la Plata, en donde se juntan actores políticos y religiosos. También está esto que vos recién mencionabas de Milei, lo que llaman ellos las fuerzas del cielo, como políticamente, un poco mesiánicamente, haciéndose representar como por la voz de Dios. Em, ¿Cómo articulan estos movimientos sociales y políticos? ¿O de qué tratan estos fenómenos? Ahí hay una cosa que la religión es principalmente transnacional. O sea, la religión puede tener su toque nacionalista, su toque localista, pero las redes, así como las redes de la extrema derecha también son transnacionales, la religión es como un vaso comunicante, relacional y simbólico. La derecha Fest es justamente es una expresión de una forma del vínculo, quizás del liberalismo formato Milei, de esta forma de Ultraliberal. ultraliberal, por usar esa palabra, con una conjunción de actores vinculados al antifeminismo, al antiglobalismo, lo que ellos denominan anti-wokismo, o sea, como asociar Hasta como alguna teoría conspiranoica también hay por que ahí. toca para ahí, rebasa lo conspiranoico, pero cuando uno repasa su guión es bastante coherente, digamos, o sea, coherente dentro de su esquema, de su racionalidad, digamos. O sea, ellos sí, obviamente tienen una cosa conspiranoica contra, como que La existe Capitalismo, ONU. ahí va, la ONU, la agenda la global. Agenda 2030. O sea, tienen como un toque conspiranoico por ese lado contra el globalismo y la Agenda 2030. Pero claro, ellos, en verdad, lo que tienen una agenda como de reacción a los avances del feminismo, los avances, por ejemplo, contra el racismo, los avances de las personas de la diversidad. Y tienden por ende, por el otro lado, tienden a ser más bien de tipo nacionalistas, o sea, tienen un discurso bastante nacionalista, contra lo global, tiene un discurso pro familia tradicional, contra la agenda, digamos, de género. Tiene un discurso muy fuerte antisocialista, anticomunista o antiizquierda, y tiene un discurso del Estado mínimo, La defensa de la propiedad. un discurso pro propiedad privada, y entonces tienen todas estas. Y contrario al aborto, perdón, pero ya Claro, contra la paso salud sexual y reproductiva, sí, o sea, todo el contra todo catálogo. el catálogo y contra la diversidad sexual. Especialmente yo pude, pude soportar ir a la derecha festa acá en Veraca, en la iglesia del Pastor Márquez, donde vive el diputado Astugue y donde vinieron como los popes de la derecha fest, Sí, porque no los sí. nombramos, quizás vale la pena Adelante. decir quiénes son. Agustín Laje, que es como el como ideólogo de la pata moral de Milei, también ese es como el Gramsci de la derecha, casi de latinoamericana, o sea, como una persona que entendió, yo creo que hizo una lectura inteligente de lo que la izquierda a ver, ¿cómo decir? Yo creo que ellos han leído mucho tiempo lo que la izquierda hizo y pensó y analizó, especialmente Gramsci, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas. Lo leyeron y lo usaron al revés, por decirlo de manera. Claro. Pero igual tampoco sin caer en una cosa que ellos argumentan mucho, como que hay una supuesta hegemonía del marxismo cultural, que es una cosa que encanta decir. Digamos, hegemonía del marxismo cultural, no sé qué querrá decir. O sea, sí sé qué es lo que quieren decir, pero creo que en verdad es una falacia, digamos. O sea, como que si los valores de la izquierda en algún momento hubiesen sido hegemónicos, estaríamos Sin lugar a en otro dudas. tipo de sociedad. Sin lugar a dudas. De solidaridad, la solidaridad, el comunitarismo, el bien común, no han sido hegemónicos ni en ningún gobierno de izquierda han sido, porque sin duda que la primacía del capital, la primacía del neoliberalismo, del individualismo y del capitalismo en sus fases más salvajes, por usar ese término, han sido las que han ganado. Pero si ellos hacen un relato de que hay que combatir eso que en un momento se puso como
hegemónico. Lo que por eso van a disputar culturalmente con la religión y en el campo de la religión, en el campo de los medios de comunicación, en el campo de la cultura, la música, etcétera, y las redes sociales. Y bueno, Agustín Laje es como uno ideólogo fuerte. Estaba Nicolás Márquez, que es otro negacionista también de la dictadura, porque se van como entrelazando también, son contrarios a la defensa de los derechos humanos en general, pero también negacionistas de las dictaduras, negacionistas de las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Este, y bueno, toda esa agenda estuvo en esta Derecha Fest, para revolver ahí, que fue en el Templo del Pastor Márquez, y donde se combinó, sí, un poco cierta música religiosa, vamos a decir, y cierta sacralización, con el lanzamiento de como un sector libertario en Uruguay, que bueno, que igual naufragó medio rápido, creo, pero sí, sin duda que hay como Ujú. varios indicios de ideas libertarias en Uruguay. Ahora, analizando en el marco del análisis que tú haces, ¿no habría también un análisis quizá autocrítico de algunos sectores de la sociedad porque hay una, por decirlo en términos demasiado capaz esquemáticos, una falta de espiritualidad en algunos sectores, en algunos planteos que sería necesario? Es decir, porque la gente se vuelca a esas propuestas, no solo porque quizá, no sé, hay música, Ujú. sino que hay un abordaje espiritual de las problemáticas que tenemos los seres humanos que quizás no se están abordando bien desde otros sectores sociales, políticos. Sí, yo creo Digo, que sí, algo está pasando ahí. creo que eso viene pasando. Entonces se da como, por un lado, vamos a decir, una inteligente instrumentalización de la religión y la espiritualidad y de las búsquedas genuinas de los seres humanos. Porque los seres humanos en su historia, en la humanidad, se ha buscado las respuestas sobre lo trascendente, religar con algo, con entender de dónde venimos, hacia dónde vamos y vivirlo comunitariamente y con otros. Y la emocionalidad y la espiritualidad es parte de lo que buena parte de los seres humanos conectamos, buscamos y así trascendemos. Y tenemos sentido de vida. Yo creo que en un momento de la historia, quizás el que relata el documental de Fe en la Resistencia, con la teología de la liberación, la opción por los pobres, y en un momento donde las utopías de un mundo nuevo y un hombre y una mujer nueva se podían casi tocar con las manos y había como expectativas de que los cambios reales sucedieran, y en un momento hubo una gran conjunción de los sectores populares, el sindicalismo, el cooperativismo, las luchas indígenas sin tierra, con la espiritualidad, y eso vía Plan Cóndor, dictaduras y todo eso, eso fue truncado, perseguido, contrarrestado. Y en la salida democrática en Uruguay, yo creo que también la izquierda, y los movimientos y la izquierda social y desde sus orígenes, que había estado muy en un diálogo, incluso en Uruguay, en el Uruguay laico ese diálogo fue muy fecundo, pero que post salida democrática, creo que como parte del proceso también de la secularización, de llevar la religión a lo privado y de una falta de memoria histórica y de transmisión generacional, llegamos a quizás un momento donde hablar de espiritualidad y religión se volvió medio un tabú en ciertos ámbitos sociales, culturales, en la Universidad de la República, de la cual yo soy hijo también, en ciertos espacios asociados a la cultura y a los pensamientos de izquierda. Y todo eso que la izquierda dejó de hacer y cortó esos vínculos, o no logró re- Reorganizar. reorganizar, recrear o revincular, la derecha hizo todos esos deberes, y captando también un sentimiento de época. Así como hubo un sentimiento de época en los 60 y los 70 que el cambio y el mundo nuevo venía, y eso era un sentimiento que tenían desde los scouts, los cooperativistas, la comunidad que se organizó, la comunidad eclesial de base y fuerzas políticas, hasta este otro momento de sentimiento de época, donde más bien parece que el mensaje cultural es sálvese quien pueda, y bueno, entonces me pego yo también a mi salvación de mi individualidad, y donde ciertas formas de religiosidad también son más funcionales a ese Tipo supermercado. claro, un Tiene consumo más algunos, individual, más, los ve por la televisión. y donde si Dios me responde a mí y me da Claro, salvación personal Y y prosperidad. prosperidad económica, ya está. eso responde más a un sentimiento de por dónde va la búsqueda de muchas personas también. Hay algo que se juega en todo esto también que tiene que ver en Uruguay con la laicidad.
la separación de la iglesia y el Estado. En algunos países que mencionamos no existe esa separación Ujú. de iglesia y Estado. Y lo quiero enganchar, porque acá enganchamos todo, con el tema del trabajo de las adicciones en Ujú. particular, eh, yendo como a una situación de mucha vulnerabilidad de las personas, el tratamiento, el trabajo de las adicciones a través de la religión. Y ahí hay muchos abordajes diferentes, yo que sé, Alcohólicos Anónimos, pero también están, por ejemplo, organizaciones como Remar y Veraca. Entonces, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, es un pasaje. Pasamos a lo concreto, dijo. Sí, a ver, así como estuvo esta desconexión, vamos a decir, que traté de explicar, que es bastante más compleja, pero que bueno, creo que nuestra, nuestra formación racionalista y laica, de la cual somos muy formados Quizá en demasía. en demasía y en la universidad, eso nos ha sesgado la mirada de la integralidad de la persona y contemplando la dimensión de la espiritualidad. Creo que eso de a poco igual está cambiando porque incluso en facultad, yo sigo siendo investigador y parte de muchos grupos interdisciplinarios, cada vez hay una mirada un poco más integral y compleja del ser humano, abordando también la espiritualidad por ejemplo, en los consumos problemáticos y también teniendo en cuenta eso, y mirando desde la medicina, la psicología, la antropología, el tema de la espiritualidad. Eso en nuestra universidad se está estudiando. Voy a mencionar a un compañero, Juan Escuro, que es un antropólogo especializado en religión, pero en verdad hay un grupo importante de gente que está abordando. O sea que nuestra universidad está cambiando su mirada e incorporando miradas nuevas Y sobre el esto. Estado también, y el Eso en la gobierno. universidad. Y en el Estado, lo que pasa también es que hace rato que el Estado convenía con las religiones, en verdad, nunca dejó de conveniar y hacer cosas con la religión. Pasa que se miraban generalmente a las organizaciones basadas en la fe, las religiones, las iglesias con las que se conveniaba, solo como ONGs. Y a veces esa mirada más laicista no dejaba ver que en verdad con lo que vos estabas conveniando, sea INAU, Mides o lo que fuera, en verdad era una organización con una motivación religiosa. Y ahí dentro de ese mundo religioso hay distintos abordajes, hay desde los más abstencionistas en temas de drogas, de adicciones, como estaba diciendo vos, o sea, de los más clásicos abstencionistas, 12 pasos, no consumo, Cero. consumo cero y abordarlo por el trabajo, por la espiritualidad y por otras cosas. Y acá no estoy incluso hablando de Remar y Veraca, que están por fuera de los convenios con el Estado, que es otra conversación quizás, y otros modelos más de reducción de daños y riesgos. Lo que yo creo que las palabras del presidente levantaron la polvadera de que a la espiritualidad no se le dio bolilla y creo que hay que darle bolilla a la espiritualidad y a la religiosidad de las personas. En verdad, Orsi, el presidente, puso en la mesa algo que estaba, para los que venimos, yo soy trabajador social, hace 20 años, o sea que con esto me cruzo hace rato. En verdad el tema para los que estamos en el campo de trabajo ya era viejo. Pasa que era un tema que no estaba puesto en agenda, pero que ahora es muy evidente. Porque cuando uno recorre los nombres y las organizaciones con las que el Mides convenia especialmente, está lleno de organizaciones religiosas con prácticas muy diversas. Después, ¿qué pasa con Veraca y Remark? Es otra conversación porque ahí hay, especialmente en el caso de Veraca, personalmente yo he participado en investigaciones, denuncias, artículos, Comisión de Derechos Humanos, o sea, y recomendaciones que la propia Institución Nacional de Derechos Humanos ha hecho, de que ahí se vulneran derechos y de que ahí, en pos de una rehabilitación, hay situaciones de explotación, de abuso espiritual, religioso, económico, e incluso hasta direccionamiento del voto político. O sea, ahí ha pasado de todo en Veraca, que es justamente donde se hizo la Derecha Fest, digo, para unir la anterior pregunta. Exacto. Entonces, una cosa es Veraca y toda esta movida que está súper consolidada de esta ONG de la Iglesia Misión Vida. Remar es un poco distinto, por más que tiene prácticas parecidas en la forma, no se ha metido en lo político partidario. Y después está el mundo de las organizaciones con las que el Estado convenia. De todas las religiones, ¿no? Pues judaísmo, Ahí, católicos, cristianismo. judíos, adventistas, evangélicos, protestantes históricos, pentecostales, neopentecostales. Ahí eso todo del universo cristiano, pero también No, y judíos judaísmo y quizás, no sé si, por lo que sé, no hay religiones de matriz afro que tengan ONGs, convenio, pero. Y también vamos a decir, organizaciones laicas que también tienen igual métodos que son abstencionistas. Porque también no pensemos que el abstencionismo es solo patrimonio de la religión. En claro, verdad hay organizaciones laicas que convenían con el Estado que igual también tienen un método
abstencionista y hay organizaciones religiosas que tienen Ujú, métodos de reducción de daños. ujú. Entonces no es que tampoco una cosa es como de un es solo de un lado y del otro. Sí. Sí, estábamos viendo también eh, tú decías que nos habíamos dado como un giro de 180 grados en la conversación, pero en realidad esa espiritualidad después tiene un correlato en la materialidad de la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, este, eh, de un modo u otro intentan resolver Ujú. o acompañar la resolución del problema de De la las vida. adicciones, por Sí, ejemplo, en sí. esos casos, No, es ¿no? que ahí está la, vamos a decir, como en un sentido muy práctico, la funcionalidad de la religión. O sea, uno lo puede ver de una mirada muy durkheimiana, así, o sea, como muy funcionalista. ¿Qué función cumple? Ya Durkheim, que un sociólogo clásico y Ujú. viejo, vamos a decir, pero fundador de una misión quizás más práctica, decía, bueno, la gente que va a comunidad religiosa se suicida menos. No sé, está la función de la cohesión social, de la comunidad, del rito, de a tener una práctica, de tener algo todos los días por lo cual levantarte y hacer algo. Hay comunidad religiosa que tiene una gran capacidad de solucionar lo concreto de lo material de la vida, sea porque hay una solidaridad interna, sea porque hay un pastor, una pastora, un cura o un hermano o hermana de tu religión que te atiende el teléfono a las 11 de la noche cuando estás deprimido, y porque aparte, en algunos casos, aparte de eso más relacional, vincular la función social y relacional y emocional, están las que tienen instituciones. O sea, han desarrollado una capacidad institucional de atender eso con equipos técnicos y con abordajes interdisciplinarios. Entonces, la religiosidad en Uruguay laico igual cumple un papel, sea en su formato más institucional, de porque hay organizaciones que son de base religiosa que brindan servicios sociales, y después está en la vida cotidiana de la chiquita, del vecino y la vecina, Las redes en humanas. las redes humanas, que en los barrios de donde quizás se hace más notable, porque en algunos barrios donde hay poco Estado, igual hay una iglesia en un garage o en Cuatro Chapas, también hay una gente que se reúne. Y eso cumple una función también. Un poco lo que queríamos traer con este ejemplo concreto, que de repente fue ultra concreto de las adicciones, era hablar de un caso de carencias que tenga un sector de la población o de vulnerabilidades y de cómo la religión de diferentes maneras lo aborda. Estuvo muy bueno cómo lo fuiste relacionando con diferentes perspectivas, no solo Ujú, caer como en esta visión de repente, o sea, no demonizar a toda la religión, sino tener una visión crítica ujú. y de que contribuye y que, bueno, que es problemático. Y obviamente la discusión está abierta. Pero de repente, como para ir cerrando, una última pregunta que queríamos como trabajar contigo también tiene que ver con estos sectores, por ejemplo, el Opus Dei, que es muy conocido en la Iglesia Católica. Vos habías mencionado más temprano la bancada de la Biblia, la Bala y el Ujú. Güey, que básicamente el Güey refiere al sector agrícola de Brasil, pero que en varios lugares están conectados. Entonces, como para unar estas cuestiones, es justamente eso, ¿no? El cómo la religión dando respuesta a ciertas problemáticas y bueno, proponiendo soluciones, sean cuales sean. Sí, hay como dimensiones muy de la respuesta en lo cotidiano. Y después, claro, las religiones organizadas y que a veces combinan con o una alianza o tienen un peso económico propio y tienen capacidad de agencia en otros sectores, terminan a veces acumulando mucho poder de lobby, o poder de incidencia política. Entonces, claro, en el caso brasileño es muy extremo. Estaba repasando algunas cosas, porque bueno, hay elecciones en Brasil entre poquito. El Frente Parlamentar Evangélico, o la bancada de la Biblia, como se le puede decir también, a veces llegó a tener un tercio de los diputados, un tercio del Senado, en un país donde hay una fragmentación partidaria gigante, que en algún tema vos logres, porque aparte son de distintos partidos, Claro. que vos logres transversalizar un tema y tener un tercio del Parlamento alineado para algo es un montón, en un país complejo con muchas divisiones. En Uruguay no sucede a esa escala, pero sí sucede que a veces hay grupos de poder económico que operan y que logran tener beneficios para sus propios sectores, digamos, ¿no? Eso lo vimos también acá en Uruguay en el periodo pasado, claramente. Voy a decir,
una mutualista confesional llevándose beneficios para su propio sector, porque del otro Mm. lado había un director que había sido gerente de esa mutualista, o una ley de donaciones especiales que permite que muchas ONGs de base religiosa logren captar deducciones del impuesto, que al final cuenta es plata del Estado también, para financiar sus propuestas educativas confesionales. Eso es pequeño comparado con lo de Brasil, pero también sucede, y también es acumulación de poder, y también es presión, y también es capacidad de combinar ciertas élites económicas con cierta capacidad de acción social y Claro. poder político. O sea que a lo chiquito también en Uruguay pasan cosas, y a veces pasan medio por debajo del radar. Hay que estar atento porque aparte con toda esta corriente supremacista blanca y como decíamos recién de ultraderecha que se mueve por todo el mundo, bueno, con todas las características que mencionamos, es algo a lo que hay que apuntar. Tenemos acá un Un mensaje, comentario, sí. sí. Se abandonó la formación de un ciudadano racional, capaz de tomar decisiones basadas en su formación humanística y científica. En fin, una opinión que nos llega a través Yo creo que de las redes. sí, o sea, los seres, o sea, el ser humano, creo que, el ser humano, es un montón, pero creo que en Uruguay ha habido cambios culturales, están sucediendo cambios culturales, y lo que ha pasado sí que la religión se ha ubicado en un lugar mucho más público que Mm, antes. La religión institucional y después las formas de espiritualidad y creencia de las personas. Y eso no es abandonar. El humanismo y la espiritualidad pueden convivir perfectamente. Justo les comentaba que la semana que viene voy a tener una entrevista a un espacio con Frei Beto, por ejemplo, teólogo de la liberación brasileño, referente del movimiento social brasileño, y bueno, él es tan humanista como creyente, y entonces eso no está en contraposición. Eh, Creo que igual da para conversar un rato más de lo que el oyente está diciendo. muy bien. Pero bueno, Bueno, queríamos... muchísimas gracias Sí, por acompañarnos hoy. Un gusto. Es un tema muy amplio, muy profundo, pero también que está vinculado con asuntos muy concretos que nos suceden en el barrio, en los lugares donde actuamos, en donde están nuestras cooperativas. O sea que tiene varias dimensiones. Sí, Quedaría para un programa entero, ¿no? sin duda, sin duda. Y yo pienso que, bueno, yo soy de La Unión y me crié trabajando mucho en Flor de Maroñas y mismo en el eje Camino Maldonado, está la cooperativa ahí, Juana de América, Sí, ¿no? la Juana. Donde hice mi práctica de trabajo social. Eh, y recuerdo en ese barrio también, y es un barrio donde justamente muchas iglesias pentecostales y neopentecostales tienen influencia. Recuerdo algunos espacios de conversación con el programa metropolitano integrado de la universidad, el programa de extensión allá en Villa García. Y bueno, para los vecinos de esa zona del eje Camino Maldonado también es un tema, donde a veces en algunos barrios hay poco servicio del Estado y muchas iglesias brindan espacios, pero esos espacios también tienen sus ciertos contenidos y perfiles morales, y ahí hay un espacio también a veces de confluencia y a veces de disputa. es un tema muy interesante para profundizar en otro programa, que la respuesta del Estado y las respuestas de las Claro. organizaciones sociales y Sí, religiosas en los barrios. en los barrios. Está muy interesante. Solo porque la persona que recién leíamos el comentario volvió a insistir con el segundo que había dejado, Sí, claro. presentaba una crítica para dejar constancia del interés de participar, dejaba una crítica a los programas de reducción de daños, pero bueno, eso será un debate para ese Otro. próximo programa Próximo. en el que vamos a tocar este tema Muy bien. más adelante. Así que muchas gracias por venir, Nicolás. Habitar el pensamiento.